A veces sucede que por alguna situación ocurrida fuera de la cancha, una selección se termine quedando eliminada de un torneo por decisión escrita. Esto a su vez suele en la mayoría de los casos beneficiar a un rival, quien ocupa el lugar que originalmente tenía el anterior. El día de hoy veremos varios casos de selecciones que rumbo a las eliminatorias de diversos torneos quedaron afuera de los mismos, pero que de todos modos se las ingeniaron para clasificar de cierta manera a pesar que los resultados conseguidos en la cancha decían lo contrario. Sin más que decir, comencemos. Vamos a empezar con el caso más reciente, de hace apenas unos días. El Mundial Sub-20 de 2023 se debió organizar en Indonesia. Sin embargo, la clasificación de Israel al evento puso al país asiático en una complicada situación política y tuvo que darse de baja al no garantizar la seguridad necesaria. Es por eso que desde Argentina vieron esta renuncia como una oportunidad inmejorable, no solo de organizar el Mundial, sino de además por clasificar. La albiceleste había quedado eliminada en la primera fase del Sudamericano, detrás de los equipos de Brasil, Colombia y Paraguay, y solo le había ganado un partido al colista Perú. Y ahora, con la renuncia de Indonesia, Argentina será el nuevo anfitrión del Mundial Sub-20. Caiga bien o mal en algunos, no se puede negar que fue indudablemente una gran muestra de viveza y astucia. Pero en fin, vamos a hablar ahora de algunos casos más, comenzando con uno muy conocido, el de Gales al Mundial de Suecia 58. Las eliminatorias asiáticas a este torneo no se pudieron jugar debido, nuevamente, a la cuestión de Israel, cuyos rivales se negaban a jugar con ellos. La FIFA, para evitar que el equipo hebreo clasifique a la Copa sin jugar ningún partido, inventó una repesca contra una selección ya eliminada en Europa. Y la elegida fue Gales. El equipo británico había finalizado segundo detrás de su grupo de eliminatorias por debajo de Checoslovaquia. Esta repesca contra Israel les dio una chance más para poder viajar a Suecia. Los Dragones Rojos vencieron por 2-0, tanto de local como de visita, para lograr un 4-0 en el global. Y así obtener su boleto al primer mundial de su historia, donde fueron la revelación del mismo, llegando hasta los cuartos de final. Otro caso muy conocido es el de Dinamarca en la Eurocopa de 1992, jugada curiosamente también en Suecia. Los daneses habían quedado detrás de Yugoslavia en su grupo de eliminatorias, por lo que estaban en teoría eliminados. Sin embargo, los conflictos ocurridos en el país balcánico llevaron a la posterior guerra y disolución del país, e hizo que la selección yugoslava fuera descalificada y posteriormente dejara de existir. Esto le dio la posibilidad a su escolta Dinamarca de entrar por la ventana. A pesar de que llegaban a la cita sobre la hora y con poca preparación, los daneses sorprendieron a todo el continente quedándose con la copa, venciendo en la final nada menos que a la vigente campeona del mundo, Alemania, obteniendo así el mayor logro de su historia en un torneo que en cancha no habían podido clasificar. Vamos ahora con un caso de CONCACAF. Para la Copa Oro de 2009, los equipos del Caribe tenían como método de clasificación a la ya extinta Copa del Caribe. En aquel año, los 4 primeros lugares obtenían su boleto para el certamen continental, los cuales fueron para Jamaica, Granada, Guadalupe y Cuba respectivamente. Sin embargo, estos últimos renunciaron a participar, ya que según sus propias palabras, la selección estaba en un proceso de desarrollo y todavía no estaban listos para semejante competencia. Es por eso que tras su retiro, su lugar fue ocupado por el 5.º lugar en la competencia, en este caso Haití, quien a pesar de estar en un principio eliminada, se pudo hacer con un lugar en la Copa Oro. Pasamos ahora a la Copa Africana de Naciones, y vamos ahora con el caso quizás más desconocido y bizarro del listado. La clasificación de Nigeria a la edición de 1963, su duelo eliminatorio fue un ida y vuelta ante Guinea. El primer partido se jugó en Lagos y resultó en empate a 2 goles. La vuelta en Conakry, capital de Guinea, fue victoria del local por 1-0, logrando así un global de 3-2 para clasificar. Sin embargo, y aquí es donde viene lo insólito, debido al polémico arbitraje de la terna en aquel partido, se llevó una investigación donde se comprobó que los árbitros, y escuchen bien, los árbitros eran guineanos, no eran de un país neutral, por lo que lógicamente beneficiaron a su propia selección durante el encuentro. Al parecer la CAF en aquella época no estudiaba tanto la nacionalidad de los árbitros, lo que permitió que sucediera este único e irrepetible suceso. Tras comprobarse todo, obviamente Guinea fue descalificada y la clasificación se le otorgó de forma automática a las Águilas Verdes. 2 años más tarde ocurrió otro caso de clasificación por escritorio, un doble caso en realidad. Debido al retiro de sus rivales de grupo, Egipto había clasificado de forma automática a la copa que se jugaría en Túnez. Sin embargo, las malas relaciones diplomáticas entre los gobiernos de ambos países por aquel entonces provocó que los egipcios se nieguen a viajar y por lo tanto se retiren de la competencia. Su lugar entonces fue ocupado por la República Democrática del Congo, que por aquel entonces también era conocida bajo el nombre de Congo-Kinshasa. Los leopardos habían quedado detrás de Costa de Marfil en su grupo clasificatorio y eliminados, pero el retiro de los egipcios los hizo quedarse con un lugar en el torneo. Hablando de Costa de Marfil, para la clasificación a la Copa Africana de 1978, los elefantes le habían ganado con un global de 5-1 a su rival del Alto Volta, país que hoy en día conocemos bajo el nombre de Burkina Faso.
En la siguiente ronda, los marfileños se enfrentaron a Mali y se impusieron nuevamente con un global de 2-1, clasificando así a la Copa de Naciones. Sin embargo, más tarde se descubrió que Costa de Marfil había alineado a un jugador suspendido, por lo que fueron descalificados de su plaza en el torneo. Mali, su rival, tampoco pudo tomar su lugar por una agresión hacia los árbitros por parte de la policía del estadio. Con ambos descalificados, se tuvo que ir hacia la ronda anterior y buscar al equipo eliminado por Costa de Marfil, siendo este mismo Alto Volta. Tuvieron que pasar 16 años para ver un caso similar. Rumbo a la Copa Africana de 1994, celebrada en Túnez, el equipo de Argelia había clasificado a la misma tras quedar segundo en su grupo eliminatorio por detrás de Sierra Leona. Sin embargo, debido a que en su juego de visita ante Senegal habían alineado un jugador suspendido, los zorros del desierto fueron descalificados del evento. Su lugar fue ocupado entonces justamente por los propios senegaleses, que habían quedado terceros con 5 unidades y aprovecharon el error de su rival para obtener el boleto. Vamos ahora con otro caso bastante extraño y bizarro, el de Guinea Ecuatorial a la edición de 2015. El seleccionado de este país, que es además el único de África que tiene como idioma oficial el español, había alineado un jugador suspendido en su duelo de primera ronda ante Mauritania. Esto provocó su descalificación automática y el pase de ronda para su rival. Sin embargo, ocurrió un giro completamente inesperado cuando Marruecos, la sede de la Copa en aquel año, le solicitó a la CAF que se postergue el evento debido al temor por el brote de ébola en aquel tiempo. A los marroquíes no solo le rechazaron el pedido, sino que también los sancionaron quitándoles la organización y expulsándolos del torneo. Con la plaza de anfitrión como vacante, la sede elegida sería nada menos que Guinea Ecuatorial. Si bien, como vimos antes, ya hubo algunos casos de selecciones que siendo eliminadas clasificaron tras pedir ser anfitriones, este en particular es único, ya que clasificaron como anfitriones a un torneo en el cual habían sido originalmente descalificados. Increíble. Dejamos África y ahora nos movemos a la exótica Confederación de Oceanía, para irnos al caso del año 2000. Las eliminatorias para esta edición estaban compuestas de grupos dependiendo su región geográfica. En la Copa Melanesia, los 2 primeros clasificaban a la Copa de Naciones. Estos habían sido Fiji e Islas Salomón. Sin embargo, Fiji debió retirarse debido al golpe de estado que ocurrió en aquel momento en el país. Su lugar entonces fue ocupado por el tercero en la tabla, Vanuatu, quien de esta manera accedió al torneo continental. La extinta Copa Confederaciones tiene una notable cantidad de casos donde los campeones de su respectiva competencia continental no quisieron jugar el torneo. En la edición de 1997 está el caso de Alemania, campeona de la Eurocopa que decidió no participar y le dejó su lugar al subcampeón, la República Checa. En el 99, Bolivia se vio beneficiada gracias al retiro de Francia, vigente campeona del mundo. Su plaza entonces lo ocupó Brasil, subcampeón del mismo. Como la canareña era también el vigente campeón de América, ese lugar fue ocupado por la Verde, subcampeona de la misma. Y por último, en 2003, Alemania, subcampeona en el Mundial de Corea-Japón, también se retiró, por lo que su plaza fue cedida a Turquía, que había obtenido el tercer lugar. Para terminar con el tema del día de hoy, vamos a hablar de un par de casos más en categorías juveniles, comenzando con el de Estados Unidos al Mundial Sub-20 de Arabia Saudita en 1989. Su clasificación se debió al hecho que la selección mexicana había presentado a varios jugadores con edad adulterada, el famoso caso de los cachirules. Esto sacó al Tri del Mundial de dicha categoría, además de extender la sanción posteriormente a la selección mayor, quedándose afuera de Italia 90. En el video anterior, cuando hablé de anfitriones que fueron incapaces de organizar su torneo, mencioné el caso de Perú en el Mundial Sub-17 de 2019, cuya sede al final se pasó a Brasil. Y muchos de ustedes en los comentarios me dijeron que los brasileños hicieron, en pocas palabras, lo mismo que Argentina en el Mundial Sub-20 de este año, ya que la canariña había sido incapaz de clasificar en cancha el torneo que se iba a jugar en Perú, quedando eliminado en la primera fase del sudamericano. En un grupo bastante inusual donde 4 de las 5 selecciones quedaron empatadas con 7 puntos, siendo Brasil la perjudicada por diferencia de gol. Sin embargo, tras la renuncia de Perú a la sede mundialista, los dirigentes brasileños lograron quedarse con la sede, lo que les otorgó la clasificación automática. Y esto no termina ahí, ya que la verde amarela se quedó además con su mundial organizado en casa, uno al que originalmente no habían podido clasificar. En fin amigos, esos son todos los casos que tengo para hoy. ¿Conocen alguno más? Recuerden que únicamente hablé de selecciones. Pero también existen muchos más casos sobre clubes, así que si quieren y este video tiene éxito, hablaré en un futuro de estos otros también. Pero bueno, si les pareció interesante este video, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido, les habló Futboqueando y hasta la próxima.